Hola a todos, mi nombre es Raúl Chacón Blanco, soy estudiante del primer semestre de la maestría en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos. En esta ocasión hablaré un poco acerca de la regresión lineal múltiple. La regresión lineal múltiple es una técnica estadística que nos permite analizar la relación existente entre una variable dependiente y muchas variables o dos o más variables independientes o variables predictoras. En esencia, lo que nos hace este análisis de regresión lineal múltiple es un modelo matemático que nos permite predecir el comportamiento de una variable dependiente en función de las variables independientes. Este es el modelo clásico de la regresión lineal múltiple, donde la y pues, es nuestra variable independiente o nuestra variable de respuesta. El beta cero pues, es el intercepto. Es decir, es el valor que tomaría la variable dependiente, cuando todas las variables independientes o las predictoras son cero. Y bueno, cada uno de estos términos individuales, beta 1 por x1, pues es el coeficiente asociado a la variable, por ejemplo, beta 1 es el coeficiente asociado a la variable x1, beta 2, el coeficiente eh, asociado a la variable x2 y así sucesivamente. Los coeficientes pues vienen a ser el peso o la importancia de cada una de las variables o el grado de efecto que tienen sobre la variable dependiente o la variable de respuesta. Y pues bueno, P es el número de las variables predictoras o variables independientes. Uh, por ejemplo, podemos predecir el rendimiento mensual de una acción aplicando este modelo de regresión lineal múltiple, en el que la variable objetivo sería precisamente el rendimiento mensual de la acción en porcentaje, y las variables independientes pues sería x1 rendimiento del mercado, x2 la tasa de interés, el x3 la inflación mensual, x4 el tipo de cambio, etcétera. Esas serían nuestras variables independientes. ¿Sí? Y en función de ellas, pues nosotros trataríamos de predecir, aplicando este modelo, el rendimiento mensual de esta acción. El análisis de regresión lineal múltiple se basa en algunos supuestos. Primero, el supuesto de linealidad. Este nos dice que cada una de las variables predictoras o las variables independientes debe estar relacionada linealmente con la variable de respuesta, con nuestra y o la variable dependiente. También otro de los supuestos es que debe haber independencia de los errores. Los errores de las mediciones predictoras deben ser independientes entre sí. Esto se puede verificar mediante una prueba de hipótesis de Durbin-Watson y nos ayudaría a saber si se cumple este supuesto de independencia. Otro de los supuestos es el supuesto de homocedasticidad. Este supuesto pues es el supuesto de que la varianza de los errores permanece constante, ¿sí? Esto se comprueba pues mediante un gráfico de dispersión y se analizan el comportamiento de los residuos y se analiza si si se distribuyen de manera aleatoria o si existen patrones específicos. En dado caso de que existan patrones específicos, pudiera ser indicativo de que no hay eh, homocedasticidad o que hay heterogeneidad de varianzas. Otro de los supuestos es el de normalidad. Implica bueno, que los datos se distribuyen de manera normal, o más bien que hay una distribución normal en los residuos con media cero. Esto se comprueba de muchas maneras, una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y bueno, pues también gráficamente con el histograma o otra gráfica de QQ-plot para
analizar los cuantiles. Y otro de los supuestos es la no colinealidad. Esto nos dice que las variables predictoras deben ser independientes entre sí. De lo contrario, pues los valores predichos por el modelo pues resultan inestables. Esto ocurre cuando existe una fuerte correlación entre las variables independientes, entre nuestras X, ¿verdad? Y bueno, esos son los supuestos sobre los cuales se basa, los cuales son muy importantes antes de ajustar un modelo. Otro aspecto importante es la evaluación del modelo. Aquí tenemos, bueno, básicamente el valor de la R cuadrada, que es el coeficiente de determinación. Este nos dice cuánto de la variabilidad de la variable de respuesta se debe o es explicada por el modelo o las variables independientes. Un valor alto pues significa que el modelo explica mucha de la variabilidad de nuestra variable de respuesta. Otro de los indicadores para medir o para evaluar el modelo es el cuadrado medio del error o el error cuadrático medio, ¿verdad? Este, pues como su nombre lo dice, pues nos indica el valor promedio de los cuadrados de los errores. Y bueno, hay otra variable que es, pues si le sacamos la raíz a este error cuadrático, pues tenemos este error promedio, pero en las variables, perdón, en las unidades originales. Es un poco más, nos ayuda a tener una mejor explicabilidad, ¿verdad? De nuestro modelo. Y bueno, los valores P, el famoso p-value. El p-value pues nos dice, nos evalúa la significancia de los efectos de cada una de estas variables independientes sobre la variable de respuesta. Obviamente valores bajos, menores a 0.05, generalmente si estamos trabajando con nivel de confianza del 95%, pues nos indicaría que esos efectos realmente son significativos, son mayores a cero, es decir, sí existen, no se deben solamente al azar. Por ejemplo, un ejemplo que realizamos en una de las materias en Python, pues fue analizar un archivo que contenía información sobre el gasto publicitario en diferentes medios y las ventas obtenidas. Por ejemplo, la inversión en televisión, en publicidad en televisión, en radio y en periódicos, y qué efecto tenía sobre las ventas de un producto, que es la variable dependiente. Bueno, para hacerlo en Python, lo primero que hacemos pues, es importar las librerías, ¿verdad? Descargar el dataset y bueno, empezar a visualizar los datos. Podemos hacer también análisis de dispersión para evaluar la linealidad entre las variables independientes y la variable de respuesta. Para evaluar la multicolinealidad podemos hacer un heatmap o una matriz de correlación para evaluar la relación que existe entre cada una de las variables, a ver si no existe relación o correlación significativa entre las variables. Y pues evaluamos también el BIF, ¿verdad? Y pues el cual debe ser menor a 5 para pues asegurar que no exista multicolinealidad en nuestros datos. Para evaluar la normalidad, pues lo podemos hacer mediante pues una prueba de normalidad, como lo habíamos comentado, pero también podemos hacerlo de manera gráfica con un histograma de los residuos y ver cómo se distribuyen. Para la homoscedasticidad, pues podemos hacer una graficar los valores predichos y los residuos contra los valores predichos y evaluar si no existen patrones. Generalmente cuando no hay homoscedasticidad se muestran patrones de embudo más anchos en un lado y más delgados en el otro.
Si no se muestran patrones definidos, ¿verdad? Si se muestra una distribución aleatoria, pues nos indica que sí se cumple el supuesto de homoscedasticidad. Y bueno, finalmente pues ajustamos el modelo, y lo que nos indicaría aquí el modelo en este caso, pues es los coeficientes, ¿verdad? Los coeficientes que nos describirían cómo es la ecuación de regresión, y nos ayudaría a predecir el comportamiento de nuestra variable de respuesta con base en cada una de esas variables independientes, donde cada uno de los coeficientes pues representa el peso o el efecto que tiene sobre la variable de respuesta. En este caso, el peso que tiene la inversión en publicidad, en televisión, en radio y en periódicos, qué tanto efecto tiene sobre la variable de respuesta. Y bueno, el p-value pues nos dice si ese efecto que estamos observando es significativo o no, si se debe realmente a la inversión en publicidad o se debe simplemente pues al muestreo o a la casualidad. En este caso, pues resultaron como significativos la publicidad en televisión y la publicidad en radio, mientras que la publicidad en periódico nos dice que no tiene un efecto significativo sobre las ventas, que es nuestra variable de respuesta. Y bueno, de esta manera podemos ajustar nuevamente nuestro modelo, ¿verdad? Solamente con las variables que resultaron significativas. Y bueno, finalmente pues tendremos la evaluación del modelo. Y bueno, aquí podemos hacerlo por medio de la librería de sklearn de Metrics, importando mean square error y bueno, cada uno de las métricas para evaluar el modelo. En este caso, pues el cuadrado medio del error, o el error cuadrático medio, nos dio 2.706. Eso, pues como su nombre lo indica, es el promedio del error cuadrático entre los valores predichos por nuestro modelo y los valores reales. Si le sacamos raíz a ese 2.706, nos va a dar 1.645, que es también el error promedio, pero pues ya en términos, en las unidades originales, ¿verdad? Es un poco más explicativo. Y finalmente el valor de R cuadrada de 0.903 nos dice que aproximadamente el 90% de la variabilidad de las ventas se debe a nuestro modelo, a la inversión en publicidad, en televisión, en periódico y bueno, y en radio. Se debe aproximadamente el 90% de la variabilidad en las ventas se debe al efecto que tiene la inversión en publicidad, en televisión, en radio y en periódicos. Y el 10% restante pues se debe a otros factores que no incluimos en nuestro modelo. Y pues básicamente ese sería el análisis de regresión lineal múltiple. Espero que sea de su utilidad y de su agrado. Y pues muchas gracias y hasta luego.